La institución educativa privada El Triunfo da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estimados alumnos. En primer lugar, como siempre, agradeciendo a Dios por esta oportunidad y esta nueva semana que nos regala a través de esta plataforma virtual Yo Aprendo en Casa. Esta nueva semana vamos a seguir tratando de manera importante los temas que nos competen realizar según nuestra programación curricular. Vamos a hablar el día de hoy de este tema que es muy importante y tener una conexión más directa con nuestras emociones, ¿no? La semana pasada hablábamos acerca del tema de las emociones y cómo aprender a dirigirlas en este tiempo de crisis, en esta emergencia nacional. Asimismo, hacíamos referencia nosotros a la no estigmatización de las personas que trabajan en línea 1 y más aún con las personas que están contagiadas con el virus del COVID-19. El día de hoy vamos a entrar a tallar más profundo acerca de las emociones y cómo poder dirigirlas. Sean todos bienvenidos a esta clase de soporte emocional de psicología. Mi nombre es Magno Martín Moreno Pacherre, psicólogo de profesión, y vamos a dar inicio ahora. Como lo dije en un instante, la semana pasada hablábamos del tema de las emociones y cómo aprender a dirigirlas. Una vez que nosotros ya hemos aprendido a dirigir nuestras conductas, nuestras emociones, compartiéndola con cada uno de los miembros de las familias, lo que vamos a profundizar el día de hoy es hablar de la inteligencia emocional, que no desliga, por supuesto, el tema de las emociones. Hablar de la inteligencia emocional es hablar básicamente de esa capacidad que tiene el ser humano, que tiene el individuo para poder solucionar situaciones de la mejor manera posible. Vamos a entrar a tallar ya más profundamente. Entonces, vemos esta imagen y lo primero que se nos viene a la mente es, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Verdad? ¿A qué nos invita esta imagen el día de hoy, no? Vemos todos en estos momentos, estamos observando al máximo representante de la teoría de la inteligencia emocional, ¿verdad? A este famoso autor se le toma como postulado para muchas investigaciones en función a la inteligencia emocional, ¿verdad? Creo que todos saben de quién estamos hablando. Todos en alguna oportunidad quizás hemos visto a este famoso autor a través de las redes sociales, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que de Daniel Goleman, ¿verdad? Daniel Goleman es el principal autor de la inteligencia emocional en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver un poco acerca de lo que Daniel Goleman nos dice acerca de la inteligencia emocional. Él afirma que la inteligencia emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones de manera adecuada. Lo que les decía hace un principio, ¿no? Es la capacidad, para muchos quizás la habilidad de poder manejar y controlar diversas situaciones de manera adecuada. Y cuando nos referimos de manera adecuada, estamos haciendo hincapié a que no es necesario la fuerza, no es necesario la agresión para poder resolver cualquier situación de nuestras vidas. Asimismo, refiere que es la capacidad de dirigir nuestros propios pensamientos, claro, ¿verdad? También es la capacidad de motivar y manejar apropiadamente las relaciones sociales. Por supuesto, si nosotros manejamos de manera correcta nuestras emociones, nuestros pensamientos, naturalmente vamos a dirigir nuestras conductas. Recordemos siempre que en la clase pasada decíamos que en función a cómo piensa la persona, va a sentir y va a actuar, ¿verdad?
Entonces, lo que Daniel Goleman nos dice el día de hoy no escapa a la realidad ni a la teoría anterior, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo lo que es la inteligencia emocional, que es esa capacidad o esa habilidad para poder enfrentar situaciones y poder solucionarlas de manera adecuada y coherente. Fíjense ustedes que Daniel Goleman nos habla de dimensiones y nos dice que para tener una adecuada inteligencia emocional, él presenta las siguientes dimensiones que nosotros como seres humanos tenemos que tener en cuenta para actuar de manera adecuada y solucionar las diferentes situaciones que se nos presentan en el camino. La primera dimensión es la dimensión interpersonal. La segunda es la dimensión intrapersonal. La tercera es la dimensión adaptabilidad. La cuarta dimensión es el manejo del estrés. Y la quinta dimensión es el estado de ánimo general, como muchos los conocen, ¿no? Pero vamos a entrar a tallar en esta primera dimensión que nos lleva a una mejor capacidad para resolver problemas, ¿no? Y es la dimensión intrapersonal. Y cuando hablamos de intrapersonal, es decir, dentro de nosotros, lo que nosotros tenemos que tener dentro para poder solucionar un problema. Dentro de esta dimensión intrapersonal tenemos al autoconcepto, la autorrealización, la independencia, la comprensión emocional de sí mismo y la asertividad. Fíjense ustedes cómo estos 5 componentes de esta primera dimensión nos lleva a presentarnos ante una sociedad y poder solucionar los problemas de manera coherente o de manera adecuada. En el autoconcepto tenemos que es la capacidad que tiene el ser humano para entenderse y respetarse y aceptarse a sí mismo, ¿verdad? Porque es autoconocernos, es conocernos nosotros mismos para poder entendernos. Luego viene la autorrealización, que es la capacidad que tiene el individuo para realizarse como persona, alcanzar sus metas y sus objetivos, ¿verdad? Una persona cuando se siente autorrealizada es cuando ha alcanzado una meta. También nos habla de el componente independencia, que es la capacidad del ser humano para autodirigirse y tomar mejores decisiones en la vida cotidiana. También está la comprensión emocional de sí mismo, que es la capacidad de comprender el autosentimiento y de conocer el porqué de los mismos, ¿verdad? Porque se está comprendiendo a sí mismo. Asimismo, la asertividad, que es la capacidad o la habilidad innata donde se expresan los sentimientos sin herir los sentimientos de los demás. Vamos ahora a la dimensión interpersonal, que es la dimensión que tiene que ver ya con las relaciones sociales. Entre ellas tenemos al componente responsabilidad social, empatía y relaciones interpersonales. Cuando nos referimos a la responsabilidad social, es hablar de la capacidad en donde la persona le gusta ayudar contribuyendo con los demás. Muy claro. Hablamos también de la empatía, que es la capacidad para comprender y apreciar los sentimientos de los demás poniéndose en su lugar, ¿no? Lo que muchas veces ya hemos explicado, que es ponerse en el lugar de la otra persona para entender qué es lo que está presentando esa persona en un determinado momento. Y las relaciones interpersonales, que es la capacidad para agradar a los demás, caracterizada por el cariño emocional. Luego tenemos la dimensión número 3, que es la dimensión adaptabilidad, que básicamente está comprendida por la adaptación y cuán nosotros podemos adaptarnos a situaciones difíciles. Dentro de ella tenemos a la flexibilidad, la solución de problemas, la prueba de realidad, ¿no? En la flexibilidad se da en contextos y escenarios cambiantes, donde puede ejecutar un arreglo apropiado de conductas, emociones y movimientos, es decir, aprender a ser flexible ante cualquier situación. La solución de problemas, este componente es considerado como la oportuna capacidad innata donde se puede identificar y conceptualizar los inconvenientes, así como forjar e implementar situaciones cordiales. Luego viene la prueba de la realidad, que es actualmente considerado como la capacidad donde se evalúa la correspondencia de lo que experimentamos, es decir, lo subjetivo y lo que existe en realidad, es decir, de lo
objetivo. Luego tenemos la dimensión manejo de estrés, que es una dimensión importante para la capacidad de responder ante las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Tenemos que esta dimensión tiene dos componentes, es el control de los impulsos y la tolerancia al estrés. Ambos cumplen un rol importante, en donde el control de los impulsos es la cualidad innata que presenta el ser humano para controlar y vigilar sus emociones. En la tolerancia al estrés, que es la habilidad que soporta sucesos hostiles, contextos estresantes y fuertes emociones sin desmoronarse, enfrentando activa y positivamente al estrés. Y por último tenemos a la quinta dimensión, que es la dimensión estado de ánimo general, en donde tiene que ver mucho el componente de la felicidad y el optimismo. Y hablar de felicidad es hablar de aquella habilidad innata para concebirse vanidoso con nuestra existencia, para deleitarse de sí mismo con los demás. Eso hace referencia a la felicidad. Asimismo, hablar del optimismo, que es la cualidad innata para ver el aspecto más radiante de la vida y conservar un estilo positivo a pesar de las adversidades y de los sentimientos que se pueden presentar en estos momentos de crisis. Entonces, si nos damos cuenta, la inteligencia emocional es fundamental en toda nuestra vida, más aún si nosotros la tomamos en cuenta en este momento de crisis, en este momento de emergencia nacional. Si nosotros cumplimos con estas 5 dimensiones que Daniel Goleman nos muestra ahora, pues es momento de ponerlas en práctica, muchachos. Lo que vamos a hacer nosotros en nuestra hora de videoconferencia, de clase y de soporte emocional es entrar a tallar a profundidad cada una de esas dimensiones que el día de hoy Daniel Goleman nos muestra para poder responder ante situaciones, vicisitudes de la vida que son difíciles. Entonces, a través de estas dimensiones nosotros vamos a poder responder de manera adecuada a todas las adversidades que se nos presenten. Entonces, Daniel Goleman también nos deja un concepto muy importante. Él nos dice que está más que seguro que en un futuro no muy lejano, la inteligencia emocional va a ser parte fundamental de nuestras vidas y que incluso este tipo de inteligencia emocional va a liderar y va a superar a la inteligencia cognitiva. Eso significa que tanto la inteligencia cognitiva como la inteligencia emocional tienen que ir a la par para crear grandes personas, para poder mejorar situaciones de la vida que se nos presentan. Entonces, queda claro este tema de la inteligencia emocional para poder practicarlo en nuestra vida con quienes nos encontremos en estos momentos. Entonces, muchachos, los dejo con este video tutorial para que cada uno de ustedes lo analice, lo interiorice y lo comparta. Ese es el objetivo principal de toda esta clase de psicología, de todo este soporte emocional para que ustedes lo tengan en cuenta y poder sobrellevar este nuevo estilo de vida. Conmigo será hasta la videoconferencia. Muchísimas gracias por su atención.